Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Tuño y Loro Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio del podcast vamos a estar hablando de una película. Hemos hablado de algunas películas de acción en el pasado, ¿verdad? Que tienen como que estas temáticas particulares que son un poquito entre fantasía para los dones, ¿verdad? Y todo Sí. eso, que hemos hablado de varias por ahí. Y pues creo que esta es otra en esa categoría, ¿no? La de Nobody. Correcto. O Nadie. Que es esta película protagonizada por Bob Odenkirk, que es un poquito de qué pasaría si Saul Goodman fuera John Wick. ¿Verdad? Hay un poquito de eso, al menos culturalmente hablando, ¿no? Sí, seguro. Y pues digo, estamos hablando de ella en parte porque salió una secuela, ¿no? Que creo que es interesante cuando películas de acción reciben secuelas. Es entre curioso e interesante y a veces es de que, oh, chido. Ya veremos qué tal esa secuela, ¿no? Pero Lauro, ¿qué opinamos de Nobody? Nobody. A mí se me hace que está bien, está X, creo que está palomera. Particularmente creo que empieza bastante bien con cosas ahí interesantes que vamos viendo en la película, en la historia, pero siento que se debilita bastante para la segunda mitad, volviéndose hasta aburrida, algo genérica, hace muchas cosas que no me gustan, particularmente con la música, ahí hay algunos temas. Y sí, digo, la película está muy pues inspirada sí, inspirada en lo que vino haciendo John Wick antes de esto. Creo que el estilo, la inspiración está muy clara. Y mientras al principio de la película sí sentía que tenía su razón de ser, o sea, su cosa particular que la destacaba entre las otras películas de este estilo, sentí que al final ya se puso un poquito muy, hasta podría decir copia. Algunas cosas hasta las sentí como parodia inclusive. Entonces como que sí me perdió muchísimo hacia el final de la película. Pero pues la acción está buena. La verdad es que sí tiene cosillas que son memorables, una que otra escena que digo, pues me acuerdo de eso, pero fuera de ahí no hay tanto que decir. Ya, fíjate que a mí sí me gusta, pero la verdad es que no le vea muchos de los problemas que tiene. Sobre todo siento que lo puedo ver como áreas de oportunidad, ¿no? De la película. Porque... Claro. Digo, al final del día es una película de acción y creo que tiene buena acción y todo eso. O sea, ya más allá pedirle es porque inevitablemente le empiezo a comparar en mi mente con John Wick. Le empiezo a comparar en mi mente con otras películas de acción que a lo mejor la gente que las hacía tenía otro expertise o tenían más presupuesto o una u otra razón, ¿no? Creo que en general es un poquito... a lo mejor injusto para la película, pero al mismo tiempo, al ser de un estilo tan similar, se presta a eso, ¿no? Sí, no creo que sea injusto porque siento que la misma película se apalanca muy fuerte de esas cosas. Como que si no hubiera nada similar o si simplemente fuera una película de acción con algo de venganza, diría sí, pues para qué compararla con John Wick. Pero cuando la misma película siento que toca beats muy particulares que hace John Wick, porque al final de cuentas, igual John Wick tiene muchas cosas típicas de películas de acción y de espías o cosas por el estilo, pero siento que el conjunto de esas cosas las vemos también aquí y es como de, siento que es muy de que vieron John Wick y dijeron, pues hagamos nuestra versión con Bob Odenkirk. Entonces ahí es donde siento que pues sí es justo compararla porque la misma película lo hace. Claro. No, claro. Digo, ambas son películas de acción nostalgia que es un subgénero un poco particular, sobre todo al no ser secuelas de algo, ¿no? Claro, sí. Porque pues están las de Rambo, que la última estuvo horrible, pero sí. O sea, en general está curioso, ¿no? Como caen mucho en el mismo estilo de película, el mismo subgénero, la misma onda nostalgia, que donde yo sí creo que sí se diferencia mucho John Wick es que John Wick creo que supera a muchas de esas películas de los 80s y 90s, ¿verdad? Con estas secuencias muy largas de acción. Claro. Creo que esta de Nobody más bien está a la par en acción con películas de esa época donde
la edición, o sea, no es Jason Bourne tampoco, ¿verdad? Donde Sí, no. la cámara y los movimientos y todo, porque es algo muy nuevo por lo mismo de que pues, las cámaras más ligeras te permiten hacer ese tipo de cosas. Esta no es tan dependiente de los cortes en edición, pero no tiene tampoco estas secuencias tan largas y complejas como John Wick. Entonces está en este limbo donde no alcanza a estar en ninguno de los dos extremos, ¿no? Sí, porque definitivamente John Wick sobresale completamente por eso, ¿no? Por cómo juegan con la cámara, el expertise de detrás de escenas de estas coreografías de acción que hacen que se sienta tan particular, tan única, tan realista en cierto modo en cuanto a golpes que sí se harían o técnicas que sí se usan y cosas por el estilo. Y aquí pues no tiene eso, entonces sí es ver de dónde pues sobresaldría o qué tendría esta en particular como para verla sobre otras películas. Sí. Porque sí, como dices tú, a lo mejor está a la par de esas películas clásicas de los 80s o cosas por el estilo, pero esta película ya salió después de John Wick y esta película literal. ya está en una época en donde ya habíamos visto muchísimas cosas diferentes y muchos estilos diferentes, entonces como que no, pues no la hace muy memorable por ese tipo de cosas. Sí, creo que ese es un tema muy difícil donde, híjole, le tiraste a hacer algo muy similar a John Wick, pero sin el expertise, ¿no? Que dime. No, sí. Que digo, algo que sí sobresale mucho para mí es que sí son buenas coreografías. Y por ejemplo, Bob Odenkirk sí se ve que es alguien muy mayor, entonces visualmente sí es algo impactante, ¿no? Que alguien físicamente esté pudiendo hacer estas cosas. Sobre todo porque no siento que sea un caso como, por ejemplo, Liam Neeson. Siento que en algunas de Taken sí se puede llegar a ver un poco tronco, un poco donde la edición y todo está salvando la escena. Sí. Siento que no es el caso aquí. Ya podemos hablar de ejemplos todavía peores, ¿no? Porque Liam Neeson es por la edad, pero no sé, Steven Seagal o algo así, ¿no? Sí, bueno. Bob Odenkirk aquí creo que hace un muy buen trabajo, o pues la edición y las coreografías de no siento su vulnerabilidad por su edad, vaya. Sí, no se siente tanto y creo que vende muy bien Bob Odenkirk este papel o este rol de persona normal, ¿no? Trabajador ahí de 9 to 5 que está como cansado de su vida y que ya está atrapado en un bucle ahí de despertar, ir a trabajar, llevar a los niños al trabajo. Muy buena edición en todo eso. Sí, de hecho, el principio por eso me gusta mucho. Tiene un muy buen ritmo en donde está bastante rápido, pero sí te deja ver todas las cosas que está viviendo el personaje y hasta tú te sientes como pues el cansancio que está sintiendo él o el aburrimiento o el estancamiento que él está sintiendo. Y de cierta manera no te esperas que todo el detrás que tiene ahí el personaje en la película, a lo mejor te esperarías que fuera algo más sorpresivo, de que él nunca había hecho nada de esto y de repente lo ponen en esa situación, como hay otras películas similares. Entonces creo que nos vende muy bien ese papel y para cuando ya lo vemos haciendo otras cosas de acción, sí le crees como de, no, sí, él o sea, por cómo está hecha la película y la acción y todo, sí lo vería haciendo todas estas cosas que hace en esas escenas de acción, ¿no? Sí, y creo que fue una buena idea que a lo mejor y no llevaron lo suficientemente lejos el utilizar más a Bob Odenkirk como actor, porque digo, yo a lo mejor a diferencia de otros críticos de cine, ¿no? Yo soy mucho de echarle sus flores a Keanu Reeves porque creo que es muy funcional. Él no lo veo tal vez ganándose un Oscar, a menos que sea un Oscar honorífico o algo así, o de trayectoria, ¿verdad? Pero creo que esta película sí tiene a alguien un poquito más allá, ¿no? Creo que lo podría comparar a lo mejor con Stallone, al él ser tan bueno escribiendo y todo, ¿no? Donde tiene una profundidad más allá, ¿no? En Rambo. Creo que aquí es algo similar, donde Bob Odenkirk se presta más a eso. Igual y les faltó llevarlo un poco más lejos, ¿no? Ya sea por el lado emotivo, a lo mejor también cómico. Bob Odenkirk es muy bueno también en ese lado. Entonces creo que se pudieron haber ido por algún lado a lo que voy básicamente es de que un lado más humano, ¿no? Creo que pudo haber sido, si no eran las coreografías y si no eran otras cosas, creo que eso es donde pudieron haberse apalancado un poco más.
Definitivamente debieron usar el recurso de Bob Odenkirk más inteligentemente porque pues claro que lo hemos visto desarrollar a sus personajes de una manera excelente y hacer diferentes matices de actuación a lo largo de su carrera. Entonces ahí había algo que no tienen esas otras películas que mencionas y que digo, esas otras utilizan muy bien. Por ejemplo, John Wick a Keanu Reeves lo utiliza de la manera que Keanu Reeves puede llegar, ¿no? A lo que él, a lo que le dan sus habilidades, ¿no? Entonces aquí pudieron explotar mucho más eso con Bob Odenkirk y no lo hacen. La verdad es que termina siendo algo bastante plano, como que siento que no conozco tanto al personaje como de repente conocemos a otros protagonistas de películas de acción y todo, o a la gente que está a su alrededor. Sí se sienten bastante como One Note y todo, los de su familia, los otros ahí que le ayudan, o de repente gente que conoce ahí del trabajo y todo. Siento que no los llegamos a conocer tanto y creo que esta película sí pudo haber utilizado algo que la hiciera sobresalir, porque creo que si se hubieran apalancado de eso, otra historia sería, ¿no? Sí, más que nada porque la película es muy buena, es funcional, está ahí, pero le faltó algo. O sea, siento que eso es algo donde ves la película y dices, aquí había algo y no lo capturaron al 100, porque muchos momentos de la película me gustan. El inicio es muy bueno, también creo que muchas de las secuencias de acción son muy buenas, varios momentos de historia. Ahí de repente donde está, que acaba de ganarle a un escuadrón, ¿no? de asesinos que fueron a su casa. Sí. Y les dice, no, pues pues el cuerpo humano se desintegra en el calor a tal temperatura, esta habitación aguanta más y que no sé qué. Dices, ok, o sea, es alguien muy inteligente este asesino, claro, ¿no? Entonces creo que detallitos así aquí y allá en la película como que sí te dan un perfil de qué tipo de persona es y todo eso, ¿no? También digo, no sé qué tanto sea bueno meternos a spoilers ahorita. No sé qué tanto importe, pero creo que es importante para hablar de detalles de la historia, ¿no? Claro, pero claro. Pues casi al final, por ejemplo, hablan de por qué sentó cabeza a él. Y hablan de pues esta persona que le habían él asignado a matar, y cuando ya lo tiene listo para matarlo, algo de cómo le habló lo convenció de dejarlo ir. Y si luego al año fui a verlo, o al tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo dijo que fue, fui a verlo y tenía una hija y esperando a otra en el camino, y vio esta cena como muy bonita, familiar, y dijo, oye, pues yo quiero eso, ¿no? Y, o sea, eso se me hizo muy interesante para este tipo de películas, como que algo muy humano, y dije, a lo mejor más de eso hubiera amarrado, ¿no? La película. Sí, ahí sí había algo. De hecho, a lo mejor hubiera sido más interesante empezar la historia de este personaje ahí, donde a lo mejor la primera escena es esa de la que hablan, donde deja de ser asesino y luego ya se convierte en un hombre de familia y todo, y lo vemos apreciar este otro lado de la vida que él no había podido apreciar y todo, porque pues, ese momento está bueno, y creo que sí nos deja pues una pequeña ventanita ahí en lo que pudo haber sido el personaje, o las cosas que pudo haber experimentado el personaje. Pero sí siento que es muy platicado más que verlo. O sea, es como de, esto es lo que siento, más que nosotros sentir que lo está sintiendo. O igual esa historia, como que verla un poquito más de cerca, escuchar lo que le dijo la otra persona, habría sido un poco más interesante que solamente platicarlo en una escena de 2-3 minutos, ¿no? Sí, porque no te quiere. A lo mejor les dio miedo, por así decirlo, de que en una película de acción poner algo a lo mejor muy emotivo o algo por el estilo, ¿no? Pero hay películas de acción muy buenas que tienen momentos muy emotivos, ¿no? Entonces, sí creo que pudo haber sido una oportunidad hacer eso menos narrado, más visto, ¿no? Más demostrado. Sí, me has demostrado, porque siento que ya nos habían demostrado mucho, por ejemplo, de sus habilidades físicas, que durante la película sí están muy platicaditas, de que cuando la gente se enteraba de quién era o cosas por el estilo, se asustaban o dejaban de querer seguir trabajando ahí para los malillos, para derrotarlo a él, y era como que sí le tenían mucho miedo, así como
pues a John Wick y todo. Y ya después lo vemos en acción, ¿no? Vemos todo lo que, de lo que él es capaz. Entonces dices, ok, sí hubo un payoff a eso que nos estuvieron platicando durante la película. Pero ya después de eso como que no hay mucho. En esta segunda parte pues simplemente se vuelve escena de acción tras escena de acción. Y pues hay estas exposiciones como esa de la que hablamos. Pero ya viene siendo muy platicado. Ya no nos demuestran más cosas de las que nos habían hablado o que habían plantado, cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, y fíjate que algo que me llama mucho la atención, en general me gustó mucho el personaje del papá. Se me hizo, sí, se me hizo muy divertido. Sí, igual, el actor además me cae muy bien, pero claro. me gustó mucho que pues te revelan que no es este viejito senil, sino es este psicópata que le encantan las armas y le encanta matar y todo eso. Se me hace muy gracioso, como que ese twist, por así llamarlo, avanzada la película. Sí, está chido. Digo, creo que ya ese sí es un trope bastante choteado de que el viejito que tiene algo más badass o que esconde algo, pero está padre ver que lo haga Christopher Lloyd y pues también un par de diálogos ahí que tiene como de que intentó la vida normal, ¿no? De que irse a su casa y comer y dormir y todo normal, pero le llamaba a la acción y todavía quería hacer todas estas cosas. Y hay un pequeño pues como señal de que algo va a pasar o de que algo tenía el personaje este de Christopher Lloyd, porque el personaje de Bob Odenkirk platica que el abuelo sí había ido a la guerra y todo, entonces ahí podemos ver algo de eso, pero está padre verlo en acción y estar de que matándolos a todos y divirtiéndose en el momento. Sí. ¿No? Sí, no, está muy divertido de que porque se ponen a hablar de las pistolas, de que no, esta pistola, no sé qué, de no sé cuántos calibre y todo eso. Digo, yo no sé de armas, ¿verdad? Pero todo eso que platican está divertido. Y sí, me gusta mucho cómo lo ponen en la película. Lo que sí es que me da mucha risa este trope en películas de este estilo hacia el final, ¿no? Donde se atrincheran en un lugar y ponen todas estas trampas y todo eso. La última de Rambo hizo algo similar. Varias películas de este estilo han hecho algo similar y me llama la atención porque no es que no pueda ser divertido eso, pero sí digo de que muchas veces son las mismas cosas las que instalan y todo, ¿no? Sí, termina siendo mucho de lo mismo. Es donde te digo que ya de repente siento cosas como hasta parodia en ese sentido, porque ya ni siquiera le intentan hacer como alguito diferente o algo. Y luego también tiene este trope de que justo cuando está el último malillo ahí es de que a todos se nos acabaron las balas en este momento. Sí. Después de que dispararon a diestra y siniestra como locos, de que no, justo ahorita a todos se nos acabaron. Y tengo una bomba yo y que me la puedo ver. Es como de, ok, está bien, de que sé que ya vi que es ese tipo de película y todo, ¿no? Sí, de hecho lo de la bomba está chido, que tiene que le ponen como plástico industrial, ¿no? Que es para protegerte de metales y todo eso. Está cool, la verdad. Está cool. Sí le puedo dar eso a la película, pero sí, ese trope de, oh no, sin balas. De que digo, un trope con el que no podemos evitar, ¿no? Que no podemos vivir sin él es el de el arquetipo del mafioso ruso absurdamente malvado, ¿no? Ese también es de que ya mínimo otra nacionalidad. Siempre es de que pues digo, sé que en ciertas épocas cambian, de que no sé, eran los alemanes y luego los rusos y luego los chinos, asiáticos o cosas por el estilo. Mexicanos también mucho, o latinoamericanos. Métanle algo más. Hay muchos países, no sé, algún africano, no sé, algo diferente. Porque si es de que muy caricaturesco el personaje ahí del villano. Y hasta llegué a pensar que era un mismo actor ahí que salía en John Wick por cómo estaba tan caricaturizado. No es, pero sí dije que ¿a poco este mismo sale en John Wick? Y no sale. ¿Cuál, el del hermano o el del mafioso principal o cuál? ¿El mafioso principal de esta? Sí, o cuál. Sí. El mafioso principal. Sí, dije, saldrá en John Wick, pero no. De hecho, sí sale en otra cosa, pero ya se me olvidó en qué sale. Pero sí, está bastante de que lo más básico que se pudieron sacar ahí de la manga, ¿no?
Sí, de lo más chafirulis que sacaron. Ujú. Pero sí, fíjate, me llama la atención porque, por ejemplo, es el mismo que en John Wick, es algo muy similar, ¿verdad? El villano Ujú. está muy Sí. parecido, entonces sí creo que son de las cosas que dices, creo que cambiarle un poquito les hubiera ayudado también en ese lado. Sí, pero hasta eso en John Wick sí le meten más cosillas de que en cuanto a En cómo la uno conocía él sí. a John Wick. Sí, en la uno. Sí, porque luego ya son de que muchísimos asesinos, Ajá. pero de que en cuanto a que conocía a John Wick y que estaba regañando a su hijo y todo, como que tenía más de donde aquí estaba bien X, ¿no? De que pues algo el papá Dunker se vengó de su hermano y nada más quería matarlo por eso. Ya no había como que nada más particular que hacer con ese personaje del villano. Sí, fíjate que algo que dije, me hubiera gustado que hubiera un payoff, ¿no? Era con lo de la pintura. Que vemos que de todo lo que le roba al ruso, que le explota y le quema y todo, sí se queda con una pintura. Ujú. Pero no hubo payoff con eso. Porque se la lleva del Ujú. lugar, se la lleva al almacén donde trabajaba. Luego cuando lo arrestan, la tiene. Pero creo que nunca vemos cuánto valió o qué Sí, sí, artista sí. lo había hecho o lo que sea, ¿no? Ujú. Como que trajeron esta pieza, ¿no? A lo largo de Sí. la película, sobre la segunda mitad, básicamente, y Ujú. no hubo nada con ella. Me llamó un poco la atención eso. Sí, estaba un poco confundido porque estaba pensando de que en un bote de pintura para pintar. Y Ah, de que, no, ¿cuál una bote de pintura, un cuadro. Sí, 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 sí. No, A lo tienes mejor se razón. me hizo No sé más por claro. qué pensé esto, porque en Weapons sale algo así de que compra pintura, pero nada que ver. Cierto, sí, cierto. Sí, Nada que cierto. ver. Pero sí, porque sí, había esto de que la única cosa que tenía el villano principal ruso es de que su obsesión por el arte, o digo, más que nada por el negocio, yo creo, no tanto por Ujú. lo que representa el arte ni nada, que pues hubiera sido algo interesante. Pero sí, De no hay hecho. ningún payoff de que pues si la destruyeron o si cuánto valía o si la vendieron Ujú. o si la rompieron, no sé, algo, pero no, nada más existía ahí como que pues para darle profundidad que no hubo realmente al Sí, personaje. me pregunto si es algo que a lo mejor al final dijeron, no, es que este final no es lo que queremos que termine y empiece igual o algo así, no sé. No Sí. sé cuál fue la idea ahí. O a lo mejor se les hizo algo aburrido de que sí habían metido más cosas con lo de las pinturas y todo, pero dijeron, quítenlo, no es tan interesante. Puede ser, porque sí me llamó la atención, porque cuando lo vemos prender en llamas todo el dinero y todo, Ujú. vemos donde se lleva la pintura y luego cuando Sí. lo están persiguiendo y todo, lleva la pintura, la está protegiendo y todo. Dije, pero bueno, Ujú. decidieron no hacer nada con eso. Está bien, Correcto. no me agüito. No, no te agüites, pero lo que sí me agüita, no sé por qué, digo, ya pasa en muchas películas, yo sé que pasa en películas en general, pero el uso de música de licencia a veces lo hacen tan sin sentido que yo digo de quién está encargado de ponerle la música a estas escenas, porque una escena está bien, dos escenas están bien, pero siempre quiero que busquen una razón de que empate la música con la escena, ya sea o en la temática de la letra o en el ritmo de las canciones, pero no, aquí solo las ponen a veces de que se meten en un carro y ponen una canción. ¿La canción tiene algo que ver con la escena? No, absolutamente nada, simplemente es una canción popular o de los 80s o de rock o de que una canción que no tendría, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Que no va necesariamente que se contraponga con la violencia máxima, ¿no? Y aquí, pues lo hacen demasiadas veces. Sí, sí sentí que hacia el final como que ya no sabían qué hacer con las escenas y es que, ponle otra canción. Al cabo que, pues, tenemos las licencias, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de esas canciones de licencia es en la escena justo la que mencioné hace rato de que tiene a estos asesinos en su casa ya para pues, deshacerse de sus cuerpos, ¿no? Sí. Y que pone un vinilo y luego deja correr de que media canción, una canción y luego pone otro. Y yo dije, así no se escuchan los vinilos. Creo que hubiera tenido más sentido la escena si pones el vinilo y para cuando se acaba esa primera parte del vinilo, ahí es donde empieza el incendio, ¿no? Como que dijeron, no, es que queremos una canción para cuando está platicándoles esto, literal. pero queremos otra para cuando
va a ser esto otro y no empatan en el mismo vinilo o lo que sea. Pero yo dije, estuvo un poco chafo eso, la verdad. Como que hubiera estado muy padre que fuera de que, bueno, y cuando termina su historia, termina la primera mitad del vinilo y empieza el fuego y todo eso, ¿no? Como que empatar todo y que quede chido. O sea, no sé, cositas así sí me brincan a veces. Sí, algo que tenga más sentido, o como decimos, temáticamente o dentro de la historia, de que sea música diegética que estén poniendo por alguna razón u otra, o que el personaje le gustara la música o algo por el estilo. Digo, se me ocurre ahí American Psycho cuando está poniendo la música de que pues era algo del personaje que quería poner. Pero sí, o sea, aquí nada más se siente como que ponen ponen canciones así random de la nada. Por ahí ponen una canción que yo no sé si se usa para otras cosas, pero digo, sé que medio te voy a perder aquí porque es una canción que utiliza un equipo de fútbol. Ahí la de You'll Never Walk Alone la utiliza el equipo de Liverpool y la cantan todos en el estadio. Está demasiado ligada, siento yo, con eso. Y no sé por qué la usaron aquí. Digo, la canción habla de que nunca dejarán a nadie atrás, ¿no? De que siempre estarán juntos y todo. Y la ponen en la escena donde están los tres balaceando a los rusos. Y digo yo, ¿por qué pusieron esto aquí? Está muy extraño, ¿no? No encuentro la lógica o la temática o que se me hizo muy raro también. Ok, está curioso, fíjate. No había pensado en que podía tener otro uso esa canción. Pero sí, temáticamente no empata mucho. También siento que, por ejemplo, si hubieran hecho eso, a lo mejor poner que tenían la música en el lugar, no sé, creo que pudieron haberlo hecho un poquito más orgánico. También está esta escena donde no me acuerdo ni siquiera si es en la escena donde pusieron la música de este Louis Armstrong o si fue en la de Frank Sinatra, no me acuerdo cuál de esos dos cantantes icónicos era. Sí. Pero que ponen la canción y ponen al ruso cantando. Y habíamos visto al ruso cantar muy mal en otra escena. Sí. Entonces me distrajo un poco ese como lip sync extraño. Como que dije, ¿qué es lo que quisieron hacer en esta escena? No está quedando como siento que creyeron que iba a quedar. Sí, se vio muy, muy mal ese lip sync. A mí también me sacó mucho de la película por lo mismo que la vemos. Y pues no sé, el personaje realmente no vemos que tenga ninguna conexión con esa canción. Digo, sé que a lo mejor sería crecer el estereotipo de estos personajes unidimensionales, pero a lo mejor una canción rusa hubiera funcionado más, de que le recordaba a su casa del mafioso o algo por el estilo. Siento que habría sido más acorde y pues digo, hacer el lip sync bien, porque si ya vimos que él no cantaba bien, pues después verlo así como que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sobre todo me llamó la atención porque en la primera escena en el antro donde él es el dueño, vemos a una chava cantar que canta bastante bien, ¿verdad? Creo que pudieron literalmente haber hecho esa escena, pero con una canción de una mujer y que hagan un cover y que esa chava la cantara. Claro. O sea, creo que con eso es de que ya habían establecido que tenía una showwoman, ¿verdad? En su antro. La pones a cantar mientras él está haciendo todas estas destrucciones, ¿no? El personaje de Bob Odenkirk. Y ahí dices, ok, lo están usando de manera irónica, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Como de repente hacen mucho con la de Your Own Kind of Music, ¿no? Que es medio famosa porque la usan mucho de manera irónica. Pudieron haber hecho algo así aquí y que quedara mejor, y es básicamente el mismo concepto, nomás que empleado mejor, ¿no? Sí, como hacer uso de las herramientas que ya tienen ahí, ¿no? Como dices tú, si ya tienen a alguien que sí puede cantar, ¿por qué no construir la historia alrededor de eso mejor? Se me hace como que lo más obvio, entre comillas, o lo más fácil, que complicarse haciendo otras cosas que termina saliendo peor, ¿no? Sí, sobre todo porque ya habían establecido que ella era la cantante y todo. O sea, se me hace que era algo que ahí estaba en charola de plátano. Pero bueno, charola de plátano. No, pero sí, creo que... Anyway, creo que estoy sobreanalizando un poco la película porque siento que tiene muchas cositas así, ¿no? Sí, tiene muchas cositas así. Por ejemplo, el score de la película sentí que era una copia muy directa a John Wick. O sea, la música era de que
igualita, ¿no? Entonces, digo, la música de John Wick tampoco es como que la más sobresaliente en cuanto a que a lo mejor la podrías identificar por sí sola, pero es bastante funcional a lo que está pasando en la película temáticamente y con el ritmo de las escenas y todo. Pero aquí como tenemos estas músicas de licencia, luego está bien raro porque ni siquiera a veces hacia el final particularmente no hay momentos como de silencio, entonces tienes de que canción de licencia, score que copia John Wick, canción de licencia, score que copia John Wick, y es como de dame un momento o me das un momento para procesar todo lo que está pasando o me pones un score que sea un poquito más particular a la película, más único, o que vaya a conectar las dos canciones de licencia, que es lo que muchas veces emplea en otras películas. Sí, definitivamente son... El diablo está en los detalles, ¿no? Porque lo que mencionaba al inicio del podcast sigue siendo muy cierto. La película sí me pareció entretenida, sí creo que tiene buena acción y todo. Pero al ver otras películas como John Wick hacer algo muy similar y mucho mejor, es difícil no verla desde ese lente, ¿no? Claro, porque ahí sí dices de que, a ver, si voy a volver a ver una película, ¿por qué vería esta en lugar de John Wick, ¿no? O en lugar de Rambo, Duro de Matar, la que ustedes digan de por qué voy a ver esta en particular. La única respuesta que yo podría dar es de que no, pues para ver a Bob Odenkirk vencer a algunos rusos, eso sería lo único, porque incluso terminando la película nada me dijo de que, qué chido, quiero ver la siguiente aventura de este personaje. Hutch se llama, ¿verdad? Quiero ver la siguiente aventura de Hutch o lo que va a hacer o hacia dónde va ahora. Es de que no, la verdad fue de que, ok, este fue un día en particular para él, un fin de semana o lo que sea, y ya nos vemos, ¿no? No creo que haya más de dónde sacarle a este personaje. Sí, fíjate que, o sea, ya hablando del final de la película, me llamó la atención cuando están viendo una casa, él y su esposa, y que recibe una llamada o algo así. ¿Qué quiso decir eso realmente? No sé, se me hizo bien chafo porque la película inicia como otras películas de que con una escena de muy al final, ¿no? Y luego finalmente llegamos a esa escena y ya se acaba. Y luego esta escena como que donde se había vuelto a retirar, supongo, o se iba a tomar un descanso y luego lo vuelven a llamar. Sí, creo que eso es lo que quiere decir la escena, de que ya está trabajando otra vez en eso, de ser asesino para el gobierno. Sí. Pero yo dije... ¿Ese era el payoff? ¿Eso es lo que queríamos ver al final? No estoy muy seguro. Sí, no, como que siento que esa escena no pertenecía aquí. Particularmente por cómo estuvo la escena anterior, o sea, la escena que es la primera escena que vemos ahí en el interrogatorio de los policías, y el payoff que es de que lo saquen, ¿no? De que cuando ya les dicen a los policías quién era este Hutch y todo, y que se va libre básicamente, es de que, ok, esto era lo que significaba, porque a lo mejor al principio lo podrías ver como una víctima o como alguien que ya lo iban a meter a la cárcel o algo así, y pues el payoff es de que no, pues él fue el que salvó el día y los venció a todos. Pero luego está esta otra escena extra muy de postcréditos o algo así, pero es el final real de la película. Sí, estuvo rara, la verdad. Pero pues bueno, digo, ahí una película bastante ok, que a lo mejor por el contexto de cómo hacemos este programa le tiramos a lo mejor de más, no sé. Pero sí, digo, no que no sea cierto todo lo que decimos, simplemente es de... A lo mejor son cosas que alguien no esperaría viendo esta película, ¿verdad? Pero digo, en general, ahí me llama la atención un poquito saber qué harían en una secuela. Probablemente la veré con mi papá, más que nada porque él sí es muy fan de este tipo de películas. Nice. Entonces, muy seguramente la veré con él en su momento. Pero pues digo, ahí díganos, ¿no? En los comentarios qué opinaron de esta película, si les gustó, si sintieron algo similar a nosotros, ahí háganoslo saber. Yes, por favor. Sí, por favor. Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio del podcast. Fuimos Paco Trivi y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.